Hola, perdona, estoy un poco confundido. Estoy muy feliz de verte en el canal y tú suscríbete, dale like y no olvides escribir comentario, que disfrutes del video. Lo juro, supe que diría algo en cuanto sus ojos se posaron en mi mano. La forma en que Melissa arqueó sus cejas perfectamente depiladas, como si hubiera olido algo agrio, me lo dijo todo antes de que abriera la boca. Estábamos sentados alrededor de la larga mesa de roble del comedor en casa de mis padres, todos fingiendo ser normales, como si no hubiera años de indirectas pasivo-agresivas y resentimientos tácitos latentes bajo la superficie. El pollo asado aún humeaba, las copas de vino apenas estaban llenas, y ya podía sentirla preparándose para su movimiento característico, arruinar algo hermoso convirtiéndolo en una actuación. Su voz cortó el suave tintineo de los cubiertos como un cuchillo. ¿Ese es tu anillo de compromiso?, preguntó, ladeando la cabeza con esa actitud melosa y condescendiente que había perfeccionado desde el instituto. Es pequeño. Delicado, supongo que es la palabra correcta. Entonces, sin dudarlo, se rió entre dientes y añadió, o sea, me daría vergüenza llevarlo. Fue como si alguien hubiera pausado la cena. La conversación en el otro extremo de la mesa se detuvo. El tenedor de mi madre quedó suspendido en el aire, y Ethan, mi prometido, se removió en su asiento, pero no dijo nada. Miré el anillo. Una modesta alianza de oro con una esmeralda verde oscuro, rodeada de diminutos diamantes. Nada llamativo, nada moderno, nada que llamara la atención en Instagram. Pero me encantó. Dios mío, me encantó más de lo que pensaba. No por la piedra ni por cómo me quedaba en la mano, sino por lo que significaba. ¿Por quién lo había comprado? Tomé un sorbo lento de vino, observando a Melissa desde el otro lado de la mesa. Parecía engreída, como si creyera haber ganado una batalla imaginaria. Mi madre se aclaró la garganta, probablemente para disipar la tensión, pero no iba a dejar escapar este momento. No esta noche. No cuando tan amablemente me había proporcionado el escenario perfecto. Sonríe. No una sonrisa fingida, de labios apretados. Una sonrisa real, que se forjó lentamente, que la hizo entrecerrar los ojos ligeramente, como si ya presintiera que algo no iba bien. Giré la mano, dejando que la luz iluminara la esmeralda. Qué curioso, dije con voz tranquila y deliberada, porque es del testamento de la abuela, ese del que no recibiste ni un centavo. El sonido de los cubiertos chocando contra la porcelana fue lo único que llenó el espacio después de mis palabras. La sonrisa de Melissa se desvaneció, solo por un segundo, pero lo suficiente como para que viera el crujido. Su tenedor, que iba camino a su boca, se congeló en el aire. No miré a mi madre, ni a mi padre, ni siquiera miré la cara de Ethan. Solo miré a Melissa. Porque ese era el momento que había estado esperando. El cambio. El desmoronamiento. Parpadeó una vez, 2 veces, e intentó recuperarse. ¿Esa cosa vieja?, dijo, con un tono más alto, un poco forzado. ¿No la usaba mi abuela todos los días? Es prácticamente vintage. Asentí, sin dejar de sonreír. Exactamente. Dijo que quería que se lo entregara a la persona que la acompañó en el hospital. No a la que apareció con loción perfumada 5 minutos antes del final y lo llamó devoción. Las palabras cayeron pesadas, como un ladrillo en el agua. Mi madre me lanzó una mirada de advertencia, de esas que dicen, no en la mesa, pero me daba igual. Melissa había sacado la primera sangre. Yo simplemente le estaba devolviendo el favor con precisión quirúrgica. La verdad era que ese anillo no era solo una joya. Era un símbolo. Un reconocimiento silencioso y poderoso de que alguien me había visto, no Melissa, ni la favorita de la familia, ni la niña mimada, sino yo. La que le cogió la mano a la abuela cuando empezó a fallarle la memoria, la que se quedó despierta leyéndole cuando no podía dormir, la que le limpió la cocina cuando todos los demás pusieron excusas. Nunca pedí nada a cambio. No creía necesitarlo. Pero, al parecer, la abuela creía que sí. Melissa intentó reírse, pero se le quebró la voz. «Guau», dijo, removiendo el vino. «No me había dado cuenta de que llevabas la cuenta». «No», respondí, sin dejar de mirarla a los ojos. La abuela sí lo era. Otro silencio, más denso que antes. Vi que Ethan me miraba, con la boca crispada como si quisiera decir algo, pero en lugar de eso, buscó su chaqueta. Melissa arqueó una ceja, probablemente pensando que estaba a punto de salir furioso en una dramática defensa del honor de su prometida. Pero entonces sacó una pequeña caja de terciopelo y la dejó discretamente sobre la mesa, junto a mi plato. Sus ojos se clavaron en él al instante. Su postura cambió. Era como ver a un perro oliendo un filete. Casi podía oír su monólogo interior. Quizás este sea el anillo auténtico.
Quizás se dio cuenta de que esa pequeña Esmeralda no era lo suficientemente buena para ella después de todo. Su curiosidad era palpable, irradiando calor por toda la mesa. Pero no he tocado la caja. Todavía no. Me quedé allí sentado, bebiendo de nuevo mi vino, mientras ella daba vueltas a todas las posibles versiones de lo que podría contener. Su copa temblaba levemente en su mano mientras nos observaba en silencio. Y fue entonces cuando Ethan se inclinó y dijo, casi con demasiada naturalidad, pensé que ahora podría ser un buen momento para la segunda sorpresa. Sus dedos resbalaron levemente sobre su copa de vino y el tallo golpeó contra el borde del plato. Pero ella aún no había visto nada. Nunca pensé que el duelo pudiera ser tan solitario, ni siquiera rodeada de familiares vestidos de negro, susurrando huecas condolencias entre sorbos de café tibio en la sobredecorada sala de la abuela. El día de su funeral había estado cargado de algo más que tristeza, una tensión densa que nadie se atrevía a reconocer en voz alta, como si todos esperáramos en silencio a que comenzara el verdadero drama en cuanto el ataúd desapareciera de la vista. Todos sonreían cortésmente, se abrazaban fuerte y decían lo de siempre, pero bajo sus palabras pude ver un destello de expectativa en sus ojos. No tristeza, sino anticipación. Porque cuando alguien como la abuela Rose fallecía, la gente no solo lloraba. Esperaba a ver qué les esperaba. Fue la semana después del funeral cuando nos citaron en el despacho del abogado, todos apiñados en rígidos sillones de cuero que crujían cada vez que alguien se movía. Melissa estaba sentada con los brazos cruzados sobre su abrigo de diseñador, los labios tan apretados que parecían a punto de desaparecer. Mamá se sentó a su lado, ofreciéndole una sonrisa forzada cada vez que alguien la miraba, mientras papá revisaba su teléfono como si nada importara. Recuerdo estar sentada en silencio, con las manos en el regazo, el corazón latiéndome con fuerza por razones que no podía identificar. No esperaba gran cosa. La abuela nunca había hecho promesas, nunca había insinuado grandes gestos ni legados extravagantes. Siempre había sido simplemente cálida, present y profundamente reservada. Cuando el abogado finalmente abrió el sobre y empezó a leer el testamento, la sala se sumió en un silencio denso. Casi todo era predecible: donaciones a su iglesia, una parte reservada para su antiguo club de bridge, un pequeño fideicomiso para su cuidadora. Luego llegó la parte que hizo que Melissa se enderezara, la división de los bienes personales. Ahí fue donde todos se inclinaron. La casa quedó en manos de mis padres, lo cual tenía sentido. La cuenta de ahorros, aunque modesta, se dividió a partes iguales entre unos pocos parientes lejanos. Y ahí estaba, simple, contundente y totalmente inesperado. A mi nieta, Melissa, leyó el abogado, le dejo mi bendición y espero que encuentre la felicidad que el dinero no puede comprar. Eso fue todo. Melissa giró la cabeza hacia el abogado, entrecerrando los ojos con incredulidad. ¿Eso es todo?, preguntó con la voz entrecortada por la confusión. ¿Eso es todo lo que me dejó? El abogado, claramente preparado para esta reacción, pasó tranquilamente a la siguiente página. Hay una carta personal dirigida únicamente a su hermana, dijo, mostrando un sobresellado con mi nombre escrito en la cursiva distintiva de la abuela. Sentí que todas las miradas en la habitación se posaban en mí, su curiosidad ardía más que cualquier pena. Tomé la carta con manos temblorosas. Su peso, de alguna manera, era mayor de lo que el papel debería haber permitido. Esperé a estar sola en el coche antes de abrirla, con el corazón latiéndome con una extraña mezcla de culpa y anticipación. Dentro, las palabras de la abuela estaban escritas con trazos temblorosos pero pausados. Me contó que siempre había visto cómo yo llevaba un peso que nadie más notaba, como nunca necesité reconocimiento para ser amable, como nunca pedía, pero siempre aparecía. Escribió sobre sus arrepentimientos, las cosas que había notado a lo largo de los años pero que nunca había dicho en voz alta. Y luego me habló del anillo, el de esmeralda que había usado durante décadas, el que Melissa siempre había dado por sentado que sería suyo. Dijo que me pertenecía, no por tradición, sino porque me lo había ganado de maneras que nadie más entendía. Terminó la carta con algo que aún resuena en mi mente: hay quienes heredan cosas. Otros heredan la verdad. Tú siempre has sido esto último. Pero yo quería que tuvieras ambas cosas. Me quedé sentada en ese coche durante lo que parecieron horas, con el anillo en una mano y la carta en la otra, intentando procesar la enormidad de todo aquello. No el valor, ni las joyas, sino el reconocimiento. La silenciosa validación de que alguien me había visto, de verdad me había visto, y creía que merecía algo más que un cariño de segunda mano y una atención de segunda. Melissa, por supuesto, no se lo tomó bien. Salió furiosa del despacho del abogado, dando un portazo tan fuerte que un cuadro se cayó de la pared. Más tarde,
Llamó a mi madre llorando y acusando a todos de conspirar contra ella. Ella recibe un anillo y una carta, y yo una condena, gritó. ¿Qué clase de broma pesada es esta? Pero no era una broma. Era la verdad. Y por primera vez en mucho tiempo, no me avergonzaba pensar en ello. Dime, ¿alguna vez tu familia te ha tratado como si fueras un intruso? Como si, hagas lo que hagas, siempre le toca a otro el crédito, la atención, los aplausos? Pregunto porque quiero saber que no soy la única. Si alguna vez has sido la que se queda en segundo plano, la que mantiene todo bajo control mientras alguien más toma el protagonismo, cuéntamelo en los comentarios. Yo también quiero escuchar tu historia. De vuelta a la mesa, el aire se había vuelto más frío, como si alguien hubiera roto una ventana en pleno diciembre. Melissa no había hablado desde que mencioné el anillo. Su sonrisa estaba congelada y frágil, como si una sola palabra más pudiera romperla por completo. Mi madre seguía intentando que la conversación avanzara, pero su tono era apagado, demasiado alegre, demasiado forzado. Y justo cuando pensé que tal vez las cosas se asentarían en ese silencio familiar, al que todos nos habíamos acostumbrado con el paso de los años, Ethan se aclaró la garganta, metió la mano en el bolsillo otra vez y dijo algo que hizo que la copa de vino de Melissa temblara levemente. Bueno, tal vez esta noche aún no haya terminado. Durante unos segundos después de que Ethan hablara, fue como si toda la sala dejara de respirar, como si el tiempo mismo se detuviera para dar paso a lo que fuera que estuviera a punto de suceder. Todas las miradas estaban puestas en él, especialmente las de Melissa. Su atención se dirigía a la pequeña caja de terciopelo sobre la mesa como una polilla atraída por una llama irresistible. Observé cómo sus dedos se movían ligeramente cerca de su copa de vino, su cuerpo inclinándose hacia adelante tan sutilmente que probablemente pensó que nadie lo notaba, pero yo sí. Casi se le hacía agua a la boca ante la idea de que pudiera haber algo incluso mejor que el anillo de esmeraldas esperando a ser revelado, algo más brillante, más llamativo, algo digno de sus imposibles estándares. Ethan no dijo ni una palabra mientras abría la caja lentamente, con movimientos pausados, tranquilos, casi ceremoniales. Melissa levantó ligeramente la barbilla, preparándose para un segundo anillo, quizá un diamante del tamaño de un pequeño planeta, algo que luego podría convertir en otro cumplido ambiguo disfrazado de preocupación. Ya veía cómo giraba en su cabeza, casi podía oírla ensayar las palabras que usaría. Así me gusta más o bueno, al menos se ha actualizado. Pero la caja no contenía un anillo. No había ningún diamante brillante, ni una pulsera reluciente, ni un collar de reliquia familiar para presumir o criticar. En cambio, sobre un cojín de terciopelo negro había algo infinitamente más común y mucho más poderoso, una sola llave antigua. De latón, vieja, ligeramente deslustrada, pero inconfundiblemente importante. Su forma era ornamentada, casi delicada, con un pequeño grabado en la base que ni siquiera yo había notado antes. Por un momento, nadie dijo nada. Melissa parpadeó al ver la llave, intentando procesar la desconexión entre lo que esperaba y lo que realmente veía. Sus labios se separaron y luego se cerraron, como si su mente no hubiera alcanzado del todo su boca. Ethan finalmente rompió el silencio. Esto, dijo, sacando con cuidado la llave de la caja, era parte de algo que la abuela dejó. Algo que no quería que se abriera hasta después de comprometernos. Mi corazón dio un vuelco al oír sus palabras. Ni siquiera yo había visto la llave hasta ahora. La había mantenido en secreto, tal como le había pedido mi abuela. Sabía que su testamento tenía capas, instrucciones privadas que no se leían en voz alta en el despacho del abogado. ¿Pero esto? Esto era inesperado, incluso para mí. Melissa rió, cortante e incrédula. ¿Una llave?, se burló, reclinándose en su silla. ¿De qué? ¿De un joyero polvoriento? ¿De un cobertizo lleno de viejas herramientas de jardinería? La sonrisa de Ethan era serena, imperturbable ante su tono. A una caja fuerte, para ser exactos, dijo, guardando la llave con cuidado en el estuche de terciopelo. Mi abuela me la dejó con una carta dirigida solo a tu hermana. Me pidió que se la diera cuando nos comprometiéramos. Se me hizo un nudo en la garganta. No sabía que había una carta. Me volví lentamente hacia Ethan, buscando en su rostro alguna señal de broma o exageración, pero no la había. Metió la mano en el bolsillo interior de su abrigo y sacó un sobredoblado, ligeramente amarillento por los bordes, con mi nombre escrito con la letra de mi abuela. Me temblaron los dedos al cogerlo. Melissa volvió a abrir la boca, pero esta vez no pronunció palabra. Su mirada se movía entre la llave, la carta y yo, intentando descifrar un enigma que ni siquiera sabía que existía. Su confianza empezó a flaquear. Pude verlo,
su armadura resquebrajándose, su seguridad deslizándose de sus hombros como un chal de seda deshaciéndose puntada a puntada. Abrí la carta lentamente. El familiar aroma a lavanda y papel se desprendía al desdoblar las páginas. Las palabras de la abuela fueron deliberadas, precisas e increíblemente amables. Me habló de la caja de seguridad, de cómo había guardado algo especial, algo que no confiaba en cualquiera. No era solo sentimental, escribió, sino también económico. Un fondo fiduciario a mi nombre, reservado discretamente en una cuenta cuya existencia nadie más conocía. Se activó solo tras la confirmación de mi compromiso, según sus instrucciones explícitas. Dijo que quería que tuviera la libertad de empezar una vida sin preocupaciones, sin ataduras, sin la presión de gente como Melissa, siempre observándome, juzgándome y esperando a que fracasara. No podía creerlo. Myra Ethan, Adonira. Él asintió, como si hubiera estado esperando este momento tanto tiempo como la abuela lo había planeado. Melissa por fin recuperó la voz, aunque le temblaba un poco. ¿Por qué no sabía de esto?, espetó. Porque nadie me lo dijo. Ethan ni siquiera la miró. Porque no era para ti. Esa frase quedó suspendida en el aire como un peso. Melissa se giró bruscamente hacia mi madre, que de repente estaba muy ocupada acomodándose la servilleta en el regazo, y luego hacia mi padre, que había permanecido callado durante toda la cena. Tenía el rostro enrojecido, la postura rígida, como si se estuviera preparando para una tormenta invisible que no había visto venir. Pude ver la rabia en sus ojos, pero también la desesperación, el miedo de que tal vez, solo tal vez, ya no fuera la elegida. De que tal vez nunca lo hubiera sido. Sostuve la llave con fuerza en la mano, sintiendo el frío metal contra la palma, y comprendí cuánto poder contenía, no solo por lo que podía desbloquear, sino por lo que representaba. Legato. Confianza. Vindication. El tipo de regalo que no brillaba a la luz de las velas, pero que aún así proyectaba sombras lo suficientemente grandes como para tragarse toda una vida de amargura. Melissa se levantó de golpe, echando la silla hacia atrás 1 centímetro. «Esto es ridículo», murmuró. «Es una especie de manipulación». La abuela estaba perdiendo la cabeza casi al final. Mi padre finalmente levantó la vista del plato. Su voz era tranquila, pero cargada de algo más profundo, algo que nos dejó a todos helados de nuevo. Dejó el tenedor, se limpió la boca con una servilleta y dijo en voz baja: «Hay algo que todos deberían saber». Por un momento, pensé sinceramente que mi padre no volvería a hablar, que su sentencia había sido solo una amenaza fugaz, un vago intento de recuperar el control de la cena, que se precipitaba hacia el desastre emocional. Pero entonces se recostó en su silla, dobló la servilleta lentamente como si tuviera todo el tiempo del mundo y me miró directamente antes de posar la mirada en Melissa. Su mirada, normalmente dulce y distraída, se había vuelto aguda, incluso fría. Y cuando por fin abrió la boca, su voz era baja, mesurada, y cargaba con el peso de algo que, obviamente, había mantenido enterrado durante demasiado tiempo. «Tu abuela me lo contó todo», dijo, y así, sin más, el ambiente en la habitación cambió de nuevo. Me dijo que nunca confió en Melissa, desde aquel día en la casa de verano, desde que desapareció ese maldito brazalete. Casi podía oír el sonido de la columna de Melissa enderezándose mientras se paralizaba, con los dedos apretados alrededor del borde del plato. Sentí un calor en el pecho, la confusión inundándome antes de que el recuerdo me golpeara como una bofetada, un verano antiguo y desvanecido en el que no había pensado en años, y de repente, ahí estaba de nuevo, fresco y doloroso como una herida abierta. La voz de Melissa se quebró, débil y frenética. «Eso fue hace años. ¿En serio lo estás sacando a relucir ahora?» Pero mi padre no se inmutó. Se giró hacia mi madre un instante, como para darle la oportunidad de hablar primero, de contar la verdad que había enterrado junto a él durante todos esos años. Pero ella no dijo nada, solo se ajustó la servilleta como si esa maldita tela pudiera protegerla del peso de la verdad. «Me quedé callado porque tu madre me lo rogó», continuó, sus palabras cada vez más cortantes. «No quería arruinar tu futuro por lo que ella llamó un error infantil. Pero no fue un error. Sabías exactamente lo que hacías». La cara de Melissa se puso roja como un tomate, sus labios temblaban, su cuerpo vibraba de indignación. Pero no la interrumpí. No podía. Porque de repente todo se desmoronaba ante mí. Las miradas extrañas, las conversaciones silenciosas a puerta cerrada, la forma en que mi abuela me había mirado esa semana sin decir ni una palabra. «Se llevó ese brazalete», dijo papá, mirándome fijamente. «El que tu abuela guardaba en la caja fuerte, el de zafiro de su madre. Melissa se lo llevó. Lo vendió a esa casa de empeños de la calle Mayor,
y cuando tu abuela se dio cuenta de que había desaparecido, Melissa te echó la culpa. Sentí un vuelco en el estómago que pensé que vomitaría allí mismo, en la mesa. Abrí la boca y la volví a cerrar, porque ahora lo recordaba. Como todos me habían mirado de forma diferente esa semana, como mi madre había llorado a puerta cerrada, como nadie me acusaba directamente, pero de repente ya no me dejaban acercarme a la caja fuerte. Nunca entendí por qué. Me culpé, pensé que quizá había perdido algo o tocado algo que no debía. Pero había sido ella, Melissa. Y me dejó cargar con esa vergüenza en silencio. Mi madre finalmente habló, con la voz tensa y susurrante. Era solo una niña. No entendía las consecuencias. Tenía 17 años, espetó mi padre, con la fachada de calma desapareciendo un poco. Lo entendía perfectamente. El silencio que siguió fue insoportable. Los ojos de Melissa estaban húmedos, pero no de remordimiento, sino de rabia. De esa que brota cuando el control se te escapa de las manos y te das cuenta de que has perdido a tu público. La encubrieron, dije en voz baja, con la voz temblorosa. Durante todos estos años, me hicieron creer que era descuidada y poco confiable. Dejaron que la gente me mirara como si fuera una ladrona. El rostro de mi madre se arrugó, pero no me importó. La disculpa llegó demasiado tarde. El daño ya estaba hecho, y lo había llevado en silencio como un peso atado a mi espalda, sin saber que sangraba por heridas infligidas por otros. Siempre la has protegido, continué, y ahora mi voz sonaba más fuerte, más furiosa, más amarga, de una forma que ni siquiera me había dado cuenta hasta que me salió a borbotones. La mimabas, la defendías, hacías la vista gorda cada vez que tergiversaba la verdad para su propio cuento. ¿Y yo? Yo era la callada, la confiable, la que limpiaba lo que ensuciaban los demás y me quedaba con las migajas. Nadie los interrumpió. Nadie se atrevió. Dejé que el silencio se prolongara, que se quedaran en el peso de mis palabras, en la verdad que habían pasado años ignorando. Me convertiste en la segunda mejor hija, dije finalmente. No porque fuera inferior, sino porque le diste espacio para ser la primera, incluso cuando no lo merecía. Melissa apartó su plato y se levantó bruscamente. Solo estás amargada, espetó con la voz cargada de furia. ¿Todo esto porque la abuela te dio una herencia por lástima? Me puse de pie también, lenta y deliberadamente, y alcancé la última página de la carta que aún descansaba junto a mi copa de vino. Esta vez no me tembló la mano. Miré directamente a Melissa, luego a mi madre y luego a mi padre. Hay una última parte de la carta de la abuela, dije, desdoblándola con cuidado. Una última petición que hizo, una que no quería que nadie supiera hasta esta noche. Sus ojos estaban fijos en mí, sus expresiones ahora ilegibles, esperando que el siguiente secreto cayera de mi boca como una piedra en el agua quieta de nuestra cena familiar rota. Y respiré profundamente antes de leer las palabras que cambiarían todo. Incluso antes de leer las últimas palabras de esa carta, sentía su peso acumulándose en la boca del estómago como una tormenta en ciernes, lista para azotar todo lo que había estado cuidadosamente oculto durante años. La habitación se había sumido en un silencio inquietante, ese tipo de silencio que te eriza la piel y hace que cada respiración parezca resonar en las paredes. Mi padre parecía atónito, mi madre, mortificada, y Melissa, bueno, Melissa parecía que aún esperaba que todo fuera una pesadilla que, de alguna manera, se disiparía si se negaba a reconocerlo el tiempo suficiente. Desplegué la página lentamente, el pergamino suave y envejecido entre mis dedos, y comencé a leer en voz alta el último deseo de la abuela, con la voz firme, aunque mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Ella pidió que esta parte se compartiera frente a toda la familia, dije, mirando a cada par de ojos uno por uno, porque creía que algunas verdades son demasiado importantes para susurrarlas en privado. El labio de mi madre se crispó, claramente temiendo lo que estaba a punto de ser expuesto a continuación, mientras Melissa puso los ojos en blanco y cruzó los brazos como una adolescente malhumorada acorralada en una mentira que ya no podía convertir en algo aceptable. Seguí leyendo. Hay un regalo más que he dejado, uno que nunca tuvo valor, sino significado. Quiero entregárselo a la persona que siempre ha sido honesta, incluso cuando dolía, incluso cuando era más fácil mentir, incluso cuando la verdad le costaba la paz. Hice una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire el tiempo suficiente para que calaran en cada rincón incómodo de la habitación, y luego me volví hacia Ethan. Metió la mano en su abrigo con la facilidad que sugería que ya sabía que este momento llegaría, y del forro interior sacó una pequeña caja plana, de terciopelo azul oscuro, elegante, discreta y demasiado familiar para cualquiera que hubiera pasado tiempo con la abuela Rose.
Melissa se quedó sin aliento antes siquiera de abrirlo, entrecerrando los ojos como si hubiera visto un fantasma salir de debajo de la mesa. Lo reconoció al instante. Vi cómo se le cortaba la respiración y cómo apretaba los dedos con más fuerza alrededor del borde de su copa de vino. Siempre había creído que ese broche era suyo. Desde pequeñas, lo señalaba en el joyero de la abuela, presumiendo que algún día lo usaría en galas, eventos benéficos y comidas benéficas, aunque nunca pasaba más de 5 minutos junto a su abuela sin mirar su teléfono. Ethan puso la caja delante de mí, pero no la abrí enseguida. La dejé allí, silenciosa y discreta, mientras observaba a Melissa lidiar con la lenta y creciente comprensión de que algo más se le escapaba de las manos. Finalmente levanté la tapa y revelé lo que había estado escondido durante tanto tiempo. El broche de zafiro de la abuela, aquel con las enredaderas plateadas que giraban alrededor de una piedra azul intenso que siempre parecía contener su propio cielo. Brillaba bajo la cálida luz del comedor, y por un instante, nadie se movió. Excepto Melissa. Su silla chirrió al alejarse de la mesa cuando se abalanzó ligeramente hacia adelante, no lo suficiente para agarrarla, pero sí para dejar clara su intención. Se suponía que era mío, espetó, con la voz ahora más aguda, quebrada por momentos. Me lo prometió. Me dijo que podía tenerlo. Dijo muchas cosas, respondí con calma, sacando el broche con cuidado de la caja. Pero, al parecer, lo que más importaba era lo que quería decir. Giré el broche lentamente, dejando que la luz captara el grabado en la parte posterior. 3 pequeñas palabras grabadas en una letra tan delicada que era casi invisible a menos que la estuvieras buscando. Para el que nunca mintió. Melissa dejó escapar un suspiro agudo, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Su copa de vino se le resbaló de las manos, estrellándose contra el suelo en una explosión de cristal y vino tinto, manchando el mantel blanco inmaculado y salpicándole el regazo. Ni siquiera se inmutó, simplemente se quedó allí, con los ojos abiertos, temblando, mirando ese broche como si fuera la prueba de una traición demasiado grande para comprender. Mi madre jadeó y buscó servilletas, revolviendo el desorden. Pero Melissa no se movió. Se quedó allí boquiabierta, sacudiendo la cabeza como si esperara que alguien dijera que todo era una broma pesada. Pero nadie lo hizo. Y no había terminado. Me levanté lentamente de la silla, aún con el broche en una mano, sintiendo la presión del frío metal sobre mi piel como una silenciosa confirmación de que tenía todo el derecho a estar exactamente donde estaba. Volví a mirar alrededor de la mesa, al silencio, a los rostros atónitos, a la verdad que finalmente salía a la superficie tras años relegada a la sombra. Entonces volví mi mirada directamente hacia Melissa, su rostro pálido ahora, sus manos moviéndose nerviosamente a sus costados, todo su cuerpo irradiando incredulidad, furia e impotencia, todo enredado en un hilo que se deshacía. Ah, dije con voz tranquila y firme, y una cosa más que deberías saber sobre Ethan. La habitación aún resonaba con el sonido de cristales rotos y la incredulidad cuando me giré para mirar a Ethan. El peso de cada verdad no dicha me oprimía el pecho como una marea creciente. Melissa se quedó paralizada, con una expresión entre la incredulidad y la furia, con las manos crispadas como si quisiera lanzar algo, gritar algo, hacer algo que pudiera recuperar el control que tan claramente sentía escabullirse entre sus dedos perfectamente cuidados. Mi madre seguía preocupada por el derrame, murmurando algo sobre manchas y mantelería, pero ni siquiera ella podía fingir que esto era solo una cena que se había descontrolado. Mi padre permaneció sentado, inmóvil como una piedra, como preparándose para la réplica que sabía que se avecinaba. Y así fue, aunque no de la forma que todos esperaban. Miré a Ethan, y él me sostuvo la mirada con esa mirada serena y firme que había aprendido a usar durante los meses que llevábamos juntos, esa mirada que no necesitaba palabras para expresar su fuerza. Sentí que mis dedos se apretaban ligeramente alrededor del broche que aún descansaba en mi palma, las palabras grabadas presionándose en mi piel como un secreto que solo ahora revelaba su verdadera forma. Ethan no es solo mi prometido, dije despacio, con determinación, observando cómo las palabras caían como piedras sobre una superficie cristalina. Hay algo más que no les conté. Melissa se burló, fuerte y amargamente, con los brazos cruzados como un escudo de frágil orgullo. ¿Y ahora qué? Se burló. Déjame adivinar, ¿es un príncipe disfrazado? La ignoré y continué. Es el ahijado de la abuela, dije con claridad, dejando la frase en el aire el tiempo suficiente para que se asentara en cada silencio atónito. Se conocían desde hacía años. Nos presentó, en privado, mucho antes de contárselo a ninguno de ustedes. De hecho, ella es la razón por la que nos conocimos. Mi madre parpadeó, con la boca ligeramente entreabierta.
Melissa miró a Ethan como si le hubieran salido cuernos, perdiendo la compostura al instante, mientras sus ojos nos miraban con creciente pánico. «Estás mintiendo», dijo, pero su voz ya no tenía el mismo tono cortante. Temblaba, como si incluso ella supiera que la verdad ya no era algo que pudiera manipular. «No lo soy», dijo Ethan con calma, con un tono y una postura firmes. «Me contactó antes de morir. Me habló de tu hermana, de cómo había pasado toda su vida cargando con el peso de esta familia sin pedir nada a cambio. Dijo que necesitaba a alguien que la cuidara, no que la protegiera, ni que la rescatara, sino que estuviera a su lado. Que fuera su igual. Que fuera su testigo. Quería a alguien que la viera como ella merecía ser vista». Hubo un instante, apenas un destello, en el que pensé que Melissa se sentaría a intentar comprenderlo todo. Pero en cambio, se rió. Una risa áspera y amarga, sin humor, solo rencor. ¿Y qué? Aspiro. ¿Todo esto era una retorcida estratagema matrimonial? ¿Un experimento social de la tumba? No, dije, más bajo esta vez, pero con firmeza. Era un regalo. El único que ella sabía dar. Uno basado en la lealtad y la verdad, no en las apariencias ni las expectativas. Mi padre asintió levemente, como si por fin comprendiera el panorama general que había ignorado durante años, pero mi madre apartó la mirada, incapaz de mirarme a los ojos. Y Melissa, bueno, Melissa hizo lo que siempre hacía cuando la situación no le favorecía. Ella salió furiosa. Pasó junto a su silla, sus tacones resonando con fuerza contra el suelo, con los ojos ardiendo de rabia y humillación. Mi madre dudó un momento, luego la siguió sin decir palabra, con pasos más suaves pero de alguna manera más pesados, como si caminara hacia una verdad que ya no podía negar, pero que aún no quería aceptar. La puerta principal se cerró de golpe. Y así, sin más, se acabó, o al menos eso parecía. Mi padre permaneció sentado, frotándose las sienes con ambas manos, exhalando ese tipo de suspiro que parecía contener cada arrepentimiento que nunca había expresado, cada momento en que había elegido el silencio en lugar de la verdad. No me miró, pero no necesitaba que lo hiciera. Su presencia era suficiente reconocimiento. Ethan me tomó la mano por encima de la mesa y, durante un largo momento, nos quedamos sentados allí, con los dedos entrelazados, rodeados de platos vacíos, comida enfriándose y los restos de una noche que había desenterrado años de ilusiones cuidadosamente construidas. Y en esa quietud, me di cuenta de algo que no había podido ver antes: la venganza no siempre llega en voz alta ni con portazos. A veces llegan momentos de silencio, con la verdad finalmente expuesta, al ver a quienes te subestimaron ahogarse en la realidad que creían poder evitar. A veces, la justicia más dulce no está en la confrontación, sino en la paz, esa paz que solo se encuentra tras sobrevivir a una vida de ser ignorado. El amor, he aprendido, no siempre está envuelto en brillo ni se mide en quilates. No se encuentra en anillos caros ni en grandes gestos, sino en la suave firmeza, en los silencios pensativos, en ser elegido con calma y deliberación, no por obligación, sino con una intención profunda e inquebrantable. Ethan nunca quiso salvarme. Él quería estar a mi lado mientras yo me salvaba. Volví a mirar el broche, dándole vueltas en la mano, recorriendo los bordes de la inscripción una vez más. Y justo cuando creía que el capítulo estaba finalmente cerrado, que todos los fantasmas habían sido exorcizados y todos los secretos desenterrados, noté algo extraño, algo que no había visto antes. Allí, escondido en el fondo de la caja forrada de terciopelo, debajo de la capa de acolchado, había un trozo de papel doblado. Otra carta. Y en ese momento, mientras mis dedos rozaban los bordes del papel, un escalofrío me recorrió el cuerpo, no por miedo, sino por la certeza de que la historia de la abuela, y tal vez la mía también, aún no había terminado.